¿Cómo están? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos a una nueva sesión de esta revisión intensa que estamos haciendo de los tipos de textos que nos pueden aparecer en la PAES. Y hoy nos toca seguir revisando esta trilogía que comenzamos la semana anterior con textos expositivos. Hoy nos toca darle una mirada a las relaciones textuales, que es un fenómeno que le permite al texto expositivo desarrollar el tema. Hoy nos toca ver en profundidad esos detalles. Pero antes de comenzar, tengo que enviar un saludo cariñoso, y los tengo ahí en la esquinita superior izquierda, a los miembros de mi canal que con su membresía mensual permiten la creación de contenido, me apoyan y además reciben beneficios exclusivos. Los miembros analizadores van a recibir esta presentación más una flashcard que te van a permitir recordar y reconocer con algunos tips y trucos dónde están esas relaciones textuales en los textos expositivos. Y mis miembros evaluadores, nos toca la próxima semana planificar el mes de junio, que tiene vacaciones si no me equivoco. Yeah. Con un diseño de enseñanza completo, con objetivos, ¿cierto? Con material. Yo les comparto ahí un material que pueden usar semana a semana. Y de manera coordinada tratamos de lograr nuestro objetivo mayor, que es que nuestros estudiantes puedan alcanzar los 1000 puntos. Si Dios quiere, papito, vamos, tú puedes. Así que te dejo un enlace en la descripción de este video por si tú también quieres formar parte del team del profe Renato. Con esas cosillas que a mí me encanta compartir con ustedes, ¿ya? Vámonos hoy a lo que nos interesa. Vamos a revisar relaciones textuales dentro de textos expositivos. Y este elemento es crucial y a mí me gusta mucho abordarlo, dado que el objetivo de esta sesión es que nosotros seamos capaces de ver, establecer la relación que existe entre párrafos de un texto. Y esto es crucial porque nos vamos a dar cuenta que los párrafos van a cumplir ciertas funciones para alcanzar el objetivo del texto. Así que es muy importante, y yo he visibilizado empíricamente, cómo aumenta tu capacidad global de comprensión del texto cuando eres capaz de visibilizar cómo está funcionando cada elemento dentro de un texto expositivo. Por lo tanto, es un recurso teórico y práctico también que incrementa tu competencia lectora y sin duda es algo que nosotros queremos conseguir sí o sí. Ahora, si estás viendo este video por primera vez, yo te cuento que esto forma parte de una trilogía. Te voy a dejar ahí en la esquinita una etiqueta para que vayas a ver el video anterior donde vimos en líneas generales los aspectos más importantes de un texto expositivo, y hoy nos toca ver relaciones textuales, y como dice la lámina ahí, uno de los elementos clave es nuestra capacidad de poder incrementar nuestras habilidades de relacionar e interpretar, que ayuda un montón. Vamos a terminar esta trilogía en un próximo video con una revisión práctica. Vamos a leer un textito expositivo, vamos a ver distintos métodos de abordaje, vamos a ver cómo funcionan las relaciones textuales, cómo podemos comprenderlo mejor, y viene ahí con unas preguntitas tipo PAES, porque nos hemos dado cuenta que los tipos de textos expositivos van a aparecernos siempre en la PAES. A modo de resumen de la sesión anterior, ya sabemos, y si no, anda a ver el video anterior, ya sabemos que estos tipos de textos tienen un fin bien específico. Como dice la lámina, quieren mostrar, dar a conocer, presentar, exponer, que es el nombre que se le da al texto, ¿cierto? Exponer un tema, desarrollar y abordar un tema. ¿Con qué fin? Con el propósito final de que el lector pueda aumentar, incrementar, potenciar su nivel de conocimientos en ese tema en específico. ¿Y por qué las relaciones textuales son importantes? Porque naturalmente para poder hacerlo, el texto nos va a desarrollar ese tema. Vamos a conocerlo, ojalá en profundidad, y desde ese punto de vista es valioso que tú seas capaz de visibilizar cómo el autor planifica, diseña y propone su texto para que nosotros podamos entenderlo sin lugar a dudas, ¿ya? Y esta parte es valiosa porque en rigor vamos a diseñar distintos videos en modo intensivo para las tipologías textuales más recurrentes que van a aparecer en la PAES, tanto de invierno como en la PAES regular. Por lo tanto, seguramente vamos a tener una trilogía para textos narrativos, argumentativos y de difusión masiva. Comenzamos con los textos argumentativos en esta serie que estás revisando conmigo el día de hoy. Vimos el otro día también que, dependiendo de su propósito, hay distintas variedades de textos expositivos y responden a
La misma lógica, el propósito global es el mismo, pero lo van a hacer de manera específica dependiendo del tema que abordan naturalmente, ¿ya? ¿Y por qué es valioso, como te decía hace un rato, abordar este tema de las relaciones textuales? Vimos en la sesión anterior que el texto aplica dos fenómenos lingüísticos muy valiosos: la coherencia a nivel global y la cohesión a nivel local o a nivel interna dentro de párrafo. ¿Por qué esto es importante y por qué funciona? No olvidar que el autor o la autora, cuando propone un tema y lo desarrolla, tiene en conciencia estos fenómenos. Por lo tanto, el texto va a procurar mantener el tema de principio a fin, pero lo va a desarrollar, como dice la lámina, es decir, nos va a entregar detalles sobre ese tema en distintas aristas, en distintas dimensiones y con diferentes elementos. Para poder desarrollar un tema, yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo definirlo, puedo caracterizarlo, puedo ponerte ejemplos, puedo hacer comparaciones, puedo hacer un sinfín de acciones concretas dentro del texto que me van a permitir abordar ese tema. Y las relaciones textuales, naturalmente, se agarran de la coherencia global para que el texto pueda desarrollarse desde su introducción hasta su conclusión. Y teniendo eso en mente y con plena claridad, es importante considerar que abordar esto, y por eso yo lo hago siempre con mis estudiantes, potencia las habilidades de interpretar, y que algunos libros, del cual yo me baso, por ejemplo, para tomar esta idea, de la profesora Regina Barreto, esta idea que puede convertirse fácilmente en una estrategia lectora, que es la lectura en red. Entender de alguna forma que la información que te presenta un texto tiene una conexión más íntima de lo que nosotros incluso creemos. O sea, a veces cuando leemos un texto no somos capaces de visibilizar cuán conectadas están las ideas a modo de poder desarrollar el texto. Una de las cosas importantes de leer en red, te lo puse ahí en el número 1, es que nosotros debemos descubrir la relación que existe entre esas ideas. Y a veces esas ideas están en párrafos distintos. Por eso es importante ver cómo funciona cada párrafo, ver qué valor tiene para el desarrollo del tema, y a medida que nuestra lectura y análisis va avanzando, el proceso de lectura se potencia. Y a veces pareciera que las ideas no tienen conexión, pero gracias a las relaciones textuales nos damos cuenta de que hay vínculos. Y eso nos va a ayudar un montón para poder, como te decía al principio, entender de manera global mucho mejor el texto, pero además poder responder preguntas PAES, porque nos van a consultar seguramente qué onda estas relaciones, ¿ya? Vamos a revisar 5 relaciones textuales que son las más prototípicas, las que siempre vemos en el colegio, y yo me he dado cuenta que incluso hasta en cuarto medio hay dificultad para ver cómo funcionan. Las vamos a ver por separado, para entenderlas, ¿cierto?, de manera teórica. Y la próxima semana, en nuestro práctico, vamos a ver cómo se aplican, cómo el autor las aplica. Una muy fácil de comprender es la posibilidad que el autor tiene para desarrollar el tema, presentando un problema, presentando una situación que está vinculada con el tema, ¿cierto? Duda, problemática, cuestionamiento, ¿cierto? Y las posibles soluciones, o en rigor las soluciones que tiene ese problema en estricto rigor. Esto podría darse al interior de un párrafo, es decir, un párrafo puede presentarte el problema y abordarte la solución, o, que es la manera más usual que utilizan los autores, desarrollarlo en párrafos distintos. Un párrafo, por ejemplo, puede presentar el problema en sí, la duda, el cuestionamiento, ¿cierto?, la hipótesis, si tú quieres, y otros párrafos abordan distintas soluciones, propuestas desde distintas perspectivas, ¿ya? Y esto es muy valioso porque nos vamos a dar cuenta que a veces hay temáticas que sin duda proponen estos cuestionamientos. Yo le ponía a mis estudiantes, por ejemplo, una problemática muy usual, que es el ingreso a clases en la mañana, la cantidad de atrasos grosera. Las excusas son muchas, me quedé dormido, me atrasé, hice un montón de cosas, pero siempre nos quedamos en el origen del problema. Pero esta modalidad te propone las soluciones, y yo recuerdo que en una de las actividades les propuse a mis estudiantes una lista de soluciones al problema de atrasos en el ingreso. Por eso pongo ahí esta lámina ahí en la esquinita para recordar el ejemplo. Y naturalmente las soluciones son variadas y diversas.
cambiar el transporte, poner más alarmas. La que más me gusta a mí es, por ejemplo, cuidar más tus horas de sueño, ya que ustedes están a veces hasta las 3 de la mañana en redes sociales o jugando, y naturalmente dormir menos propicia que te quedes dormido, sin duda. Entonces, las soluciones están en directa relación con el problema propuesto, y ahí vemos un vínculo, ahí vemos una relación, y esa relación es lógica. Para poder solucionar algo necesito naturalmente primero un problema, ¿ya? Esta modalidad textual o esta relación textual permite descubrir que el autor puede proponernos una o varias soluciones a un problema en específico. Esto naturalmente se condiciona con el tema, claramente, ¿ya? Ahí tenemos una relación textual. Hay párrafos que se van a vincular a modo de problema-solución. Deberíamos tener un guión ahí, ¿cierto? Problema-solución. Vamos con otro, uno muy recurrente que vemos, por ejemplo, en tipologías textuales expositivas que abordan, por ejemplo, fenómenos históricos, por ejemplo. En tus clases de formación ciudadana seguramente vas a visibilizar un montón de textos que abordan este modelo. Causa-consecuencia. Aquí la relación es bastante íntima, ¿ya? Es bien directa porque en rigor el texto muestra un hecho, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un acontecimiento histórico, ¿ya? Y presenta qué lo originó, ¿ya? ¿Qué lo originó? ¿Qué es lo que propició ese hecho? Las causas, la semilla, ¿cierto? Y naturalmente, esa causa genera el desencadenamiento de una serie de consecuencias diversas. Ya, aquí hay un elemento importante porque las relaciones causales tienen un vínculo súper íntimo, ¿ya? Es casi una pareja indisoluble. Hay un montón de consecuencias que tienen su origen o su causa. Entonces, generalmente esos hechos no tienen solo una. Por eso el gráfico ahí te propone 3 a modo de ejemplo, naturalmente, ¿cierto? Las causas pueden ser diversas y sus consecuencias aún mayores incluso. O sea, un hecho, una causa puede desencadenar una serie de consecuencias. Y ahí hay pistas. Por ejemplo, los conectores pueden darnos pistas de cuándo el autor está desarrollando consecuencias, ya que debido a, por ende, por ello, a consecuencia de. Y aquí hay un montón de cosas interesantes y yo utilizaba, recuerdo, en clase de ejemplo, cuando vemos fenómenos históricos como por ejemplo la conformación, no sé, de la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. Causas hay un montón. Lo que pasó en España, la colonización, no sé, la invasión napoleónica en la península ibérica, en fin. No soy profe de historia, un colega de historia sin duda puede abordarlo mejor. Pero las consecuencias de eso nos tienen hoy parado aquí como un país independiente 200 y tantos años después. ¿Te das cuenta? Hay acciones que tienen reacciones. Y los textos van a utilizar este recurso sin duda, porque dependiendo, como te decía hace un rato, del tema, el hecho se puede abordar desde muchas perspectivas. Vamos con otro. Me sorprende mucho que el otro día en una evaluación, en realidad sí era una evaluación con una pequeña actividad que tenía este elemento. Cuando a veces tenemos que comparar y contrastar, muchos estudiantes no perciben la diferencia. Cuando hablamos de comparación y contraste, tenemos que visibilizar que hay cosas, hay elementos, objetos, pongo ahí yo por ejemplo, objeto 1, objeto 2, que tienen similitudes o rasgos comunes y tienen diferencias. Entonces, en el modelo de comparación y contraste, dos hechos, dos elementos, dos objetos se pueden comparar y contrastar. Es decir, ver en qué se parecen y ver en qué se diferencian. Yo pongo ahí a modo de ejemplo muy básico la diferencia entre un cuadrado y un cubo, que están al revés, pero básicamente cuadrado y cubo. Claro, hay rasgos comunes, sí, puede ser el área, ¿cierto? Puede ser que el cuadrado sea la cara de un cubo, las aristas, qué sé yo, pero un rasgo diferencial es la dimensión, por ejemplo, ¿ya? Y esto sin duda me queda grande porque no soy profe de matemática y menos de geometría, pero sé que entiendes la lógica, ¿ya? Dos hechos, dos elementos, dos individuos incluso se pueden comparar, o el tema del texto puede estar vinculado en un objeto y naturalmente el autor va a querer contrastarlo con otros objetos de una misma familia, de un mismo grupo,
Y lo puede hacer en párrafos distintos. Por ejemplo, un párrafo puede presentar las diferencias y otro las similitudes o viceversa. Ahí depende de cómo el autor quiera organizar su texto. Y a mí me parece sumamente interesante que a veces los estudiantes no vean la distinción. ¿Cómo? ¿Qué comparar, profe? ¿Cómo comparar? Y contrastar. Bueno, contrastar es ver en qué se diferencia algo. Compararlo es ver en qué se parece. Así de simple. Vámonos con el cuarto. Este es fundamental, a mí me gusta mucho porque nos vamos a dar cuenta que la descripción es un recurso muy utilizado en textos expositivos. O sea, yo para poder desarrollar un tema, un concepto, un objeto, puedo describirlo. Puedo presentar, como dice la lámina, descripciones para poder hacer referencia a los elementos más relevantes que tiene el tema. ¿Y por qué se llama enumeración? Porque en general se ocupa una secuencia. Característica 1, característica 2, característica 3, característica 4. Obviamente todas relacionadas con un mismo objeto. Y yo ahí a modo de ejemplo en clase hablaba de las piñas, por ejemplo. La piña es una fruta bien particular que se diferencia mucho de otras. Entonces yo puedo caracterizarla, por ejemplo, desde su sabor, su tamaño, su peso, su volumen, su color, su textura, su tiempo de maduración, su época de cosecha. O sea, si tú lo piensas bien, un objeto se puede describir de múltiples maneras, abordando distintos aspectos. En este caso yo apliqué tamaño, volumen, peso, siembra, en fin. Yo puedo utilizar distintas características para un mismo objeto y eso me permite, o en este caso le permite al autor, abordarlo, presentarlo y darlo a conocer, tal vez con cosas que el lector no sabe, no conoce, no imagina y ni siquiera supone. Por lo tanto, incluso aquí pueden haber las típicas características que son anecdóticas, el tip, el dato curioso. Claramente es un recurso que el autor va a utilizar para poder describir un elemento, un hecho o el tema en general, ¿ya? Y aquí podemos ver que a veces las características pueden estar repartidas a lo largo del texto y en distintos párrafos. Veamos la última, la secuencia temporal o la secuencia lógica. En general, muchos textos expositivos y algunos de carácter prescriptivo, ¿ya? Van a utilizar la secuencia temporal porque a veces para elaborar un producto o para desarrollar un concepto muchas veces se hace por fases, ¿ya? Y los párrafos van a desarrollar distintas fases de esa preparación, creación, diseño. Naturalmente lo harán en tiempo cronológico, desde la fase 1 pasando por la 2 a la 3 y así. Y naturalmente alterar esas fases no se puede porque atentaríamos contra la lógica que tiene esa secuencia. Yo le ponía a los chicos de ejemplo, me acuerdo, la elaboración de pan. Muchos aprendieron a hacer pan en pandemia, recuerdo. Y naturalmente para elaborar pan tengo que seguir una secuencia bastante rígida. Hay cosas que no me puedo saltar, ¿cierto? Necesito medir la harina, incorporarle la materia grasa, levadura, sal, ¿cierto? Incorporarla, hacer la masa, luego porcionar la masa y finalmente ponerla a un horno, ¿cierto? No puedo hacerlo al revés, no puedo poner la harina en el horno, nunca voy a conseguir pan si me salto una fase. Y esto es realmente interesante porque la secuencia temporal le va a permitir al autor estructurar ciertos fenómenos para que los podamos entender, ya sea cómo se desarrollan, cómo ocurrieron o incluso qué está pasando con ellos a lo largo de un periodo cronológico de tiempo, ¿ya? Y aquí vamos a darnos cuenta que a veces los párrafos pueden abordar distintas fases, ¿ya? Y esto sin duda lo tenemos que entender bajo la lógica de la secuencia temporal, ¿ya? La lógica. Ahora, para ir cerrando, ¿qué es importante tener en consideración aquí? Que vamos a ver en nuestro próximo video cómo vamos a reconocer esas relaciones, en qué me puedo fijar, cuáles son los tips prácticos que yo te voy a compartir en el próximo video, teniendo en cuenta que el autor ordenó esas ideas con coherencia. Es decir, si asumió más de una relación textual y ocupó alguno de estos fenómenos, los va a hacer siguiendo la orgánica natural que tienen, ¿ya? Y esto es importante porque no todas estas secuencias, no todas estas relaciones
me van a servir para desarrollar un tema en específico. Algunos se acomodan mucho más dependiendo del tema. Por ejemplo, yo te decía que las relaciones causales, por ejemplo, son muy usuales en historia, por ejemplo. Pero las relaciones temporales son más usuales en textos normativos o prescriptivos, por ejemplo. Entonces ahí, dependiendo del tema, el autor va a elegir el recurso que mejor le permita abordar el tema. Y vamos a ver, por ejemplo, en la próxima sesión, cómo podemos poner atención a ciertos conectores que nos van a dar pistas de cómo se están desarrollando esas relaciones, ¿ya? Así que muy atentos. Los invito cariñosamente a estar suscritos. Les agradezco por acompañarme en este video. Considera siempre tu campanita activa y dejar tu me gusta, tu comentario. Si hay algo que dudaste, me puedes hablar también aquí por Instagram, donde está mi canal de difusión. Yo le estoy compartiendo ahí siempre las noticias del DEMRE, les subo los videos, les mando recordatorios. A veces me olvido, pero estoy pendiente. Así que muy atentos porque seguimos en modo intensivo preparando la PAES 2024. Queda poquito para el invierno. Yo sé que estos videos de repaso te van a servir un montón. Les mando un abrazo cariñoso, se cuidan, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Adiósito!